el número 3 y bueno, vamos a conversar con él sobre su propuesta, cómo ve un peruano en el exterior. Él vive en Suiza, así que tiene mucho para decirnos. Don Miguel, muchísimas gracias por estar aquí en Ecos Latinos. Sí, muchas gracias y en primer lugar transmitir mis sentimientos, mis condolencias a los familiares y a los partidarios del partido los trabajadores emprendedores por esta pérdida irreparable que se ha producido, tengo entendido, en algunas horas en Lima. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que pudiera hacerme. Sí, yo le voy a pedir de manera resumida, por favor, para nuestros hermanos que van a ver, están viendo en directo y van a ver en diferido. A propósito, le pedimos, por favor, que nos ayude a compartir, a dejar su poderoso like, poner Ecos Latinos, que después de la transmisión vamos a dar lectura a sus comentarios. ¿Quién es Miguel Celi Vega, de manera resumida, y por qué ahora aspira a representar a los peruanos en el exterior? Miguel Celi Vegas nací en Piura. Nací en Piura y estudié en la jesuita en Piura y luego me trasladé a Lima para continuar los estudios de economía y de derecho en la universidad, primero de La Molina y luego en la Universidad Mayor de San Marcos. Posteriormente hice una maestría en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde el año 1990 terminar. Al mismo tiempo, cuando salí de la universidad, el año 85, tuve la oportunidad de participar, trabajar como funcionario en el Ministerio de Economía y Finanzas, en la Dirección General de Crédito Público, y estuve encargado en la parte de financiamiento internacional. Esto me permitió tener acceso a lo que eran los créditos financiados con el Banco Mundial, con la banca privada, y luego, en julio de 1990, salí para Europa con una beca del gobierno español para estudiar en la Escuela Diplomática de Madrid. Continué luego estudios de especialización en Derecho Internacional y ahora ejerzo la función de abogado. Tuve la oportunidad de homologar mis títulos universitarios en España, y tanto el de economista como el de abogado, y ahora ejerzo en Suiza, Francia y España. También realizo actividades en el campo internacional, en lo que se refiere a las representaciones ante los organismos internacionales que se encuentran en Ginebra, como responsable y representante de una organización internacional que representa a la sociedad civil. Entonces, ahora esa es la presentación que yo puedo hacerles de manera resumida, y que gracias a la aceptación como invitado que me he propuesto político Perú Acción, estoy participando en estas elecciones como representante de los PECs con el número 3 para la Cámara de Diputados. Muy bien. Quiero pedirle su opinión respecto a nuestros congresistas que hemos tenido en este congreso, cuya gestión va a terminar el 28 de julio. Tenemos a un congresista por el Partido de Renovación Popular que va a la reelección para la Cámara de Diputados con el número 2 de la lista del señor Rafael López Aliaga, y el congresista Juan Carlos Lizarzaburu, que entró por Fuerza Popular, pero ahora está en la bancada de Alianza para el Progreso, pero no va a la reelección. ¿Qué opinión, cuál sería su balance sobre la gestión de los congresistas por los peruanos en el exterior? Nuestra primera representación en la historia de la vida de los peruanos en el exterior, en el Congreso. Bueno, en primer lugar, que es la cuestión que hay que tener en cuenta, que los dos representantes forman parte de los partidos mayoritarios que han tenido una influencia determinante en los últimos años de este periodo que se acaba, y que más que representar a los peruanos del extranjero, han continuado, han sido participantes como miembros de bancadas que han respondido básicamente a los objetivos de esos partidos. En consecuencia, hay mucho malestar para la población PEX por el hecho de que son representantes que han dejado un poco de lado la parte que
representaban los intereses y las prioridades de los PECs y que lamentablemente pueden decirse de que no han cumplido un rol como eran las expectativas de los 3.500.000 peruanos que habitamos en el extranjero. Pero yo creo que independientemente de eso, lo que hay que tener en cuenta es que ese comportamiento lo que ha originado también es la cohesión de los peruanos PECs para hacer propuestas y presentar alternativas que sean mejores que lo que tenemos ahora. Por eso es que hay una situación que es favorable, yo lo considero, porque de los partidos que estamos representando ahora, los diversos grupos políticos, podemos decir de que tomamos en cuenta los errores que han tenido estos representantes para poderlo mejorar y eventualmente hacer propuestas que sean viables y sobre todo que tengan como objetivo favorecer y defender los derechos de los peruanos en el extranjero. Bien, hay una ley que los señores, la ley que primero han aprobado es aquella ley que le permite viajar todos los meses a los distintos países donde están sus supuestos representados. La verdad que es lamentable en lo que ha terminado, porque hay videos, ahí nosotros hemos hecho seguimiento a algunos. Usted va a la Cámara de Diputados, va a tener la oportunidad y también la facultad de derogar, de discutir, implementar leyes. ¿Qué se haría con esa ley usted de llegar a la Cámara de Diputados? Bueno, en primer lugar, decirle a todos los peruanos que nos escuchan de que las leyes que han sido aprobadas por este Parlamento que termina en julio, hay que modificarlas, adaptarlas en función de lo que son las prioridades de la población. Por ejemplo, de las leyes que han sido aprobadas por los peruanos PECs, hay algunas que de todas maneras hay que modificarlas, por ejemplo, reformular los consejos de consulta, tener en cuenta que la ley de retorno también hay que reformularla y sobre todo hay que tener en cuenta las necesidades que vivimos ahora en el extranjero. Es decir, no se trata de dar leyes que algunos podrían considerar populistas, otros que les consideran inviables. Lo que se trata es de escuchar el clamor de los peruanos que estamos en el extranjero. Este 12 de abril tenemos la gran oportunidad, tenemos 1.200.000 que van a votar y tenemos que darles propuestas viables y con eso permitirá en todo caso a los representantes PECs en la Cámara de Diputados hacer esas modificaciones. Porque ustedes saben que la Cámara de Senadores es la Cámara que va a revisar los proyectos de ley que presenta la Cámara de Diputados y es nuestro trabajo sobre todo recoger lo que solicita esa población PEC. Y en eso está, por ejemplo, tener un mejor tratamiento en la cuestión de lo que son las funciones habituales de los consulados, de las representaciones diplomáticas y sobre todo incluir y darle más dinámica a lo que son los consejos de consulta. Dentro de mi propuesta, por ejemplo, tenemos una opción de presentar una especie de plataforma digital que sirva como el elemento técnico, porque lo que nos falta realmente es una oportunidad que pueda adaptarse a la economía digital, porque sabemos que el Estado peruano se está modernizando, que hay muchos criterios para poder utilizar la tecnología de la cual disponemos, pero hay que cambiar un poquito la mentalidad en los consulados, en los representantes de los peruanos y sobre todo tener en cuenta de que hay prioridades base. Si tenemos, por ejemplo, de los 3.500.000 que se estiman que estamos en el extranjero, no está excluido que esa cantidad pueda montar según los resultados de las elecciones. Y según el Banco Central de Reserva, se habla de 5.000 millones de dólares anuales que constituyen las remesas de los peruanos en el extranjero. Por eso hay mucho que hacer y mi propuesta, si más tarde la puedo precisar, se refiere a 3 aspectos. Sí. En primer lugar, lo que sería, le explico luego de repente. Sí, yo quería preguntarles precisamente sobre esta ley que le permite a los congresistas viajar prácticamente todos los meses en un tiempo donde vivimos ya la hiperconectividad. Usted mismo habla de la digitalización de los servicios del Estado. Sin embargo, estos señores han aprobado esa ley. Me gustaría, si es que usted está de acuerdo o de llegar a representar, va a trasladarse a Perú, va a viajar a reunirse con sus representados, va a derogar, va a promover la derogatoria o la modificación de esta ley.
Ya, lo que hay que entender de que el representante político, en ese caso, en lo que respecta al diputado, tiene que estar en contacto con la población. Ujú. Es cierto que el Parlamento que se encuentra en Lima sesiona y tiene comisiones. Y una de las propuestas, por ejemplo, del partido Perú Acción habla de que eliminar un poco los sueldos de los parlamentarios y pagarle lo que es dietas. Es decir, mientras tengan una participación activa en las comisiones, sería realmente el efecto que tendría que darse en la clase política para que trabajen y no tengan la posibilidad de estar fuera en otros países. Pero lo que hay que tener en cuenta también en el caso del peruano en el extranjero, de que los compromisos son con la población que vive en el extranjero. Yo lo que haría, y eso es una de las propuestas, es la modificación. Es cierto, para que el parlamentario esté más presente en las comisiones, esté presente para discutir técnicamente los proyectos de ley. Pero la virtualidad no la podemos ignorar. Yo creo que esa virtualidad la podemos utilizar para tener contacto con las diversas comunidades del extranjero. Porque no nos olvidemos que los 3.500.000 están en todos los continentes, de tal manera que en ese caso la virtualidad sería un elemento a considerar para coordinar las acciones de los parlamentarios que representan a los PECs. Y evidentemente yo como parlamentario estoy en obligación de estar en el territorio peruano para poder hacer presencia y hacer sentir la voz de los peruanos PECs y que los proyectos de ley sean aprobados en primer lugar y así incorporar lo que la población PECs nos pueda transmitir vía virtual. Yo por eso propongo que en caso de ser elegido tener reuniones virtuales por lo menos una vez al mes con todas las comunidades que tengan algún tipo de dificultades, las urgencias, porque no seamos realistas, no podemos atender todas las necesidades de en una sola sección. Hay muchas cosas que hacer. Por eso que la virtualidad sería necesario y determinante para tener el contacto con las comunidades en el extranjero, pero la presencia del parlamentario que represente esa comunidad PECs debe estar en el Perú. Por eso de que yo creo que la intención que han tenido algunos parlamentarios para justificar la presencia en el extranjero, de repente es porque la representación PEC se ha creado el año 2020. Entonces, no hay mucho que no ha sido legislado de manera correcta. De ya tenemos, y usted ha sido testigo, que hay representantes PECs que viven en Lima. Y hay a veces, por ejemplo, esperemos que la representación PECs no caiga en el mismo error que ha caído, por ejemplo, la representación en el Parlamento andino. A mi entender, todos esos cupos se llenan para completar las listas. Y evidentemente no representan necesariamente a las personas que viven en el extranjero. Por eso que hay que hacer muchas modificaciones a esa ley. Bien. Y hay que ser realista como abogado. Existe ya la base para poder empezar las modificaciones inmediatamente desde que el nuevo representante esté en el Parlamento a partir del 28 de julio de este año. Bueno, vamos a ver en estas elecciones si el hecho de que tengamos representantes en el Congreso de alguna forma fomenta la participación de los peruanos en el exterior y podamos pasar ese 30% histórico de todo el padrón que tenemos que votar. Ahora sí, voy a llevarle a sus propuestas, a los puntos más importantes respecto a sus propuestas como candidato a diputado por los peruanos en el exterior. Mire, mi propuesta significa incorporar o crear lo que es una plataforma internacional de defensa para el ciudadano o para el peruano PECs. Le explico. Ya lo hago yo en este momento con mi práctica profesional desde Suiza, Francia y España. Es decir, que tengo una asistencia virtual para muchos ciudadanos latinoamericanos de la mayoría de países de América Latina y que básicamente consiste en asistirlo jurídicamente cuando tienen sus problemas, ya sea en la parte de la migración, ya sea en la parte del trabajo, ya sea en la parte de regreso al país. Entonces eso ya lo hacemos. Entonces mi propuesta, ese primer punto, es lo que yo lo denomino la creación de una corporación financiera PECs. ¿Qué significa? Estamos convencidos de que la población PECs hay
de repente el 60 o 70% que envía dinero de esos 5.000 millones de dólares estimados para financiar los gastos corrientes de la familia, las necesidades que tienen esas familias en el Perú. Eso está demostrado que es ingreso que se inyecta directamente a la economía y lo vemos cuando la economía funciona. Pero hay un 30% o un 20% de esos peruanos que tienen la capacidad de ahorro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para ellos, por ejemplo, que pueden en algún momento acumular y disponer de algún monto que pudiera significar la financiación de compra de una propiedad en el Perú de ellos o de sus familiares, o financiar algún tipo de emprendimiento de sus familiares, significa que, por ejemplo, crear lo que se llama un fondo de garantía. Yo ya lo he hecho con algunas organizaciones no gubernamentales, lo cual significa que si un peruano solicita un crédito en un banco peruano y que se requiere de una garantía, automáticamente este fondo que estará en algún país, evidentemente fuera del Perú, permitirá de darle la garantía a ese emprendedor. De manera que el banco peruano se siente respaldado en el caso hipotético que ese emprendedor no pudiera hacer cumplir lo que es el retorno de ese capital. Evidentemente que ese es, grosso modo, la línea general de este proyecto. Hay otros criterios, por ejemplo, líneas de crédito, por ejemplo, ayudas financieras. Ahora, ¿y cómo se financiaría eso? Lo que hay que tener en cuenta de que no necesariamente se requiere el financiamiento privado o público. Para mí es una mixtura de los dos. Y funciona muy bien. ¿Por qué razón? Porque evidentemente la persona que piensa de que está invirtiendo, que está solucionando un problema, tiene que hacer un sacrificio. Como también el Estado tiene que entender que ese sacrificio tiene que ser reconocido. ¿Y para qué existe el diputado PEX? Justamente para crear el mecanismo legal que permita obtener ese tipo de garantía, esa especie de etiqueta que deberá ser reconocido en todos los países. El segundo proyecto que abarca es lo que se refiere a la parte de formación e investigación. Y aquí estamos en el otorgamiento de becas, estamos en la convalidación de títulos universitarios y estamos en el reconocimiento de títulos universitarios de los peruanos que regresan al país. Entonces, ahí también hay que tener en cuenta un criterio que básicamente es impulsor para el sector que viene a cualquier país o cuando sale del Perú. Por ejemplo, las personas que van a países que no tienen el idioma español como base. Hablamos del francés, del inglés, del japonés. Evidentemente que hay que crear los mecanismos, mejor dicho, reforzar. Hay asociaciones, hay instituciones que facilitan ese tipo de cursos de formación y que con esta plataforma, que podría ser como una especie de administrar la oferta y la demanda, se podría canalizar ese tipo de servicios. Y cuando hablo de financiamiento, ustedes saben muy bien que hay una serie de becas que dan los organismos de cooperación, que dan los países, que dan las instituciones privadas. ¿Qué más necesita una persona? Es conocer eso. ¿Cómo se conoce? Por la vía de la plataforma. ¿Y quiénes harán parte de esa plataforma? Les digo de ya que esa plataforma será un elemento técnico que va a ser un poco dinamizar los consejos de consulta, dinamizar las funciones de los consulados y dinamizar las instituciones que están en el Perú. Les digo, por ejemplo, yo considero en esta parte del proyecto los colegios profesionales del Perú. ¿Por qué? Porque si un peruano quiere salir para estar en Europa o en otro país y que tiene títulos universitarios, los colegios profesionales ya pueden ayudar para que se haga la convalidación estando en el Perú. Los colegios profesionales también pueden ayudar en el caso que ese peruano emprendedor que quiere llegar a un país pueda tener la ayuda, por ejemplo. Y ese mismo colegio profesional pueden ayudar a los peruanos cuando los peruanos quieren regresar. Hablamos de creación de empresas, hablamos de tasas arancelarias, todo eso se puede hacer y todo eso puede canalizarse por la plataforma. Ese sería el segundo proyecto. Y el tercer proyecto que lo hemos denominado la cooperación internacional. ¿Y eso por qué? Porque ya lo hacemos. Tenemos iniciativas privadas que buscan, por ejemplo, ayudar a ciertas asociaciones, a ciertos grupos en el Perú. Por ejemplo,
el caso más relevante es cuando hay zonas de catástrofe. Yo lo he hecho para algunos países de América Latina, donde las asociaciones de los países europeos buscan canalizar esa ayuda y que no necesariamente pase por el canal gubernamental, porque dicen, bueno, pasan por el canal gubernamental, ya perdemos tiempo, la burocracia y no llegamos a tener el resultado que queremos. Eso lo podemos avanzar. Y ahora hay que tener un elemento claro. Por ejemplo, el cambio tecnológico que se da en los países determina que ciertos equipos sean realmente reemplazados fácilmente. ¿Cómo canalizar esos equipos al Perú? Justamente utilizando esta plataforma. Identificando, ya tenemos algunas asociaciones, algunos grupos que permiten facilitar ese tipo de información y hacer que con el apoyo legislativo de un parlamentario PEX que facilite la entrada de esos productos que sean útiles para las zonas marginales, sobre todo las zonas rurales. Porque hay mucha gente que tiene muchas iniciativas, pero me dicen, oiga, si yo llego al Perú y, por ejemplo, uno cuando manda medicamentos por la vía normal, imagínese usted todo lo que hay que pagar porque hay que declararlo, porque es cierto, la legislación es muy restrictiva, pero por eso, con la participación, en todo caso, que yo entiendo hacer, se podía modificar la ley, es para facilitar que esa ayuda, sobre todo médica, llegue sin ningún tipo de dificultad a los sectores que se puedan beneficiar. Por eso que mi plataforma es muy, muy amplia, la sigo desarrollando. Yo creo que ya con las personas con las cuales trabajo actualmente en el Perú, tengo un punto de partida para continuar. Como yo digo, a mí me gustaría mucho que los peruanos me den su apoyo, independientemente de las cuestiones técnicas de la valla electoral, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay muchos peruanos fuera del país que tienen iniciativas y que de una manera u otra se aproximan para ver qué podemos hacer por el país. Yo creo que esta plataforma continuará, mismo si yo estoy en el Parlamento, y continuará mismo si yo no estaré en el Parlamento, porque por la cuestión técnica se puede dar un resultado contraproducente. Eso sería, grosso modo, lo que son las propuestas generales. Bien, respecto a las propuestas, usted hablaba respecto a los consejos de consulta, que vemos que en la práctica, ya en los hechos, ha sido todo un fracaso. Creo que hay un consejo de consulta en todos los consulados. Y eso quizás tenga muchas lecturas. Aquí en algún momento tuvimos un consejo de consulta bastante fuerte. Entendemos que el consejo de consulta de la Argentina en un momento quiso atribuirse a acciones fiscalizadoras, ¿no? Y solamente ha sido implementada desde la Cancillería como eso, solamente un consejo de consulta, lo cual terminó generando mucha expectativa dentro de las comunidades de los peruanos en el exterior y a la vez decepción, porque no han tenido capacidad resolutiva, menos de fiscalización. Y estaba viendo su propuesta en ese caso, ¿qué hacer con los consejos de consulta para revitalizarlo o para revivirlos? Y en todo caso, el tema de la fiscalización a los consulados. Recuerde que uno de los principales problemas que tiene nuestro país y la región, acá en Latinoamérica, es la corrupción. En el Perú tenemos organismos, tenemos entes que persiguen a la corrupción. Los peruanos en el exterior, que conocemos embajadas, consulados y todo lo que respecta a la prolongación del Estado en nuestro territorio hacia los diferentes países, nadie los controla, nadie los fiscaliza. ¿Qué se tendría que hacer en esos dos sentidos? Consejo de consulta y el tema de la fiscalización, consulados y embajadas. Algunos están proponiendo, por ejemplo, la reestructuración total. Yo parto del hecho que hay que modificar mucho. Vayamos por partes. Por experiencia le digo de que las propuestas tienen que ser viables y realistas. Modificar el reglamento consular o la ley ligada al Ministerio de Relaciones Exteriores significa muchas cosas. Yo parto del hecho que hay que modificarlas. En segundo lugar, la ley de los consejos de consultas también. Pero lo que hay que tener en cuenta es que esas modificaciones generan modificaciones en la estructura del Estado. Y a veces hay intereses que no lo permiten porque sea una mayoría parlamentaria que está acostumbrada a aprobar cosas que no son necesarias para sus objetivos. Pero lo concreto es lo siguiente. ¿Qué lo quería yo? En primer lugar, hacer una evaluación, lo que yo le llamo una prognosis de lo que han hecho los representantes PEC en el extranjero. Y yo recibo el mandato. Lo primero que hay que hacer es cuál es el estado del expediente, qué es lo que hay que modificar.
Y es cierto que los consejos de consulta no son muy activos por muchas razones. Es decir, en primer lugar, por la estructura de cómo han sido creados. En segundo lugar, el momento que han sido creados. Y en tercer lugar, que lo que está dispuesto ahora ya no corresponde a la realidad. Es decir, que hay que adaptarlo, señores. Estamos en una economía digital. Tenemos que ver. Yo cuando veo y escucho las proposiciones de los candidatos que quieren representar al PEX, oiga, y me quedo un poquito impresionado cómo proponen algo de algo que ya existen. Entonces yo digo, si el representante PEX demuestra un desconocimiento de la realidad de lo que pasa en Perú, imagínese usted el que está en el Consejo de Consulta, el que va a votar por ellos, prácticamente se desanima y no tiene otra razón que decir que realmente no está interesado. Por eso que en este momento la modernización de los consejos de consulta, la modernización de los consulados, hay que hacerla. Y hay que hacerla de manera gradual. Hay que tener en cuenta que la población ha crecido, hay que tener en cuenta que un trámite en el consulado ya no es el mismo trámite de hace 5 o 10 años. Hay que también educar al utilizador de esas plataformas, porque yo le digo como abogado que recibo clientes que en el momento que le dice que el consulado tiene que sacar una cita por una plataforma internet, ya prácticamente se desaniman. ¿Por qué? Porque no están concientizados. O sea, hay que formar a todo el mundo. En primer lugar, al consulado, a los miembros del consulado, y sobre todo, disponer de más personal, porque yo les digo, el Perú es uno de los 200 tantos países que está representado en todos los países donde está, pero carecen de personal. Ahora, que el personal hay que tenerlo físicamente en el consulado, a mí no. Yo le digo sinceramente, hay que evitar la burocracia, hay que utilizar los medios digitales y hay que facilitar esos trámites que se están haciendo ya ahora. Se hacen algunos vía virtual, algunos poderes que se recuperan directamente del SUNAR, la obtención de certificados penales, todo eso está avanzando. Hay que seguir en eso. Ahora, respecto a la fiscalización, evidentemente que tenemos esa corriente o esa corrupción que lamentablemente es bien difícil sacarla. ¿Por qué? Porque en estos momentos los partidos del pacto que pretenden continuar y que pretenden presentar una situación como si nada hubiera pasado en los últimos años, son los que realmente hay que tener en cuenta al momento de las elecciones. Por eso de que el 1.200.000 personas que van a votar por los PEX tienen que olvidarse del globo celeste, del globo azul o del globo naranja, que dicen, yo salí del Perú, es mi partido y no voto por otra persona. ¿Por qué? Porque son cosas que hay que adaptarlas en función de lo que es la realidad. Lamentablemente la corrupción hay que sacarla, y como yo digo, el 12 de abril todos los votantes, que espero que sea masiva y no haya ese ausentismo del año 2021 de un 60 o 50%, cada elector tiene un bisturí en su mano. Y ese bisturí significa erradicar la corrupción y la inseguridad que estamos en el Perú. Utilicémoslo bien. Es decir, sumemos y no restemos y no dividamos por pretensiones partidarias. Pensemos que la vida es corta, pensemos que hemos salido del Perú para tener un mejor país y tenemos que el sacrificio que han hecho muchos peruanos en el extranjero, desde ya creando los comités de consulta, tienen que ser para la población que está en este momento en Perú, que está esperando los cambios. Bien, estimado Miguel, coincidimos en el tema de que la corrupción en el Perú es un tema endémico, pero en el Perú tenemos algunos organismos, más allá, bien o mal, y con todo esta desinstitucionalización de nuestro Estado, que se le quita las herramientas precisamente para perseguir la corrupción. Sin embargo, para lo que son consulados y embajadas, nadie lo fiscaliza. Por experiencia propia, nosotros hemos elevado reclamos, quejas y queda en la Cancillería. Es como que ahí hacen defensa de cuerpo, una defensa corporativa, y las cosas quedan simplemente ahí. Y como economista le voy a pedir síntesis en su respuesta. ¿A usted le parece correcto que un cónsul gane $18,000 cuando el costo de vida para una familia, para que no sea considerada pobre, es de $1.300 en Argentina? Un cónsul gana $18,000 limpios, pero
Para una comunidad de cerca de 400.000 peruanos, el Estado le asigna una partida por concepto de ayuda humanitaria de $2.300 o $2.400 mensuales. Mire, yo estoy de acuerdo en que los cónsulos como representantes deben tener un salario. En lo que no estoy de acuerdo es de que ese salario sea un incentivo para salir del país y olvidarse de defender los intereses del país. Me explico. Yo entiendo que hay cónsulos, y usted lo sabe mejor que yo, cónsulos de carrera, cónsulos honorarios, cónsulos que están en vía de salida y cónsulos políticos. O sea, hay de todo. Cónsulos políticos no hay embajadores políticos. No, embajadores políticos, perdón. Pero hay cónsulos que realmente hacen lo que el embajador en el país en el cual se encuentra le dicen que tienen que hacer. Entonces, por ese lado, respecto a los salarios, es lo que llamamos la clasificación del Estado peruano. Hay que empezar a modificar eso. No veamos el botín del Estado para llegar y subirse los sueldos. Es exactamente el mismo criterio para los parlamentarios. Si usted saca los sueldos de los parlamentarios, el sueldo podría interpretarse que es básico, pero todo lo que suman en términos de comisiones, en términos del el salario 13 o las vacaciones, semana de representación, llegamos a salarios que son relativamente elevados. Entonces, yo estoy de acuerdo con una modificación de la escala de los funcionarios parlamentarios y diplomáticos, siempre y cuando tengamos también la revisión de todos los salarios, porque no solamente hablamos de salario físico, lo que recibe, hay que ver también lo que el representante diplomático goza en el extranjero. Por ejemplo, pago de vivienda, pago de escuelas privadas, pago de seguros privados. O sea, todo eso hay que reformularlo, porque evidentemente si comparamos el representante tanto diplomático o político, ese representante que es pagado con los recursos del Estado. Y evidentemente muchas veces se critica que estamos pagando impuestos, que por lo mínimo que sea, pero señores, cada 5 años que aparece un candidato que le vende una proposición y que no hace nada por la población que dice representar, evidentemente que el error, en primer lugar, es de los votantes que creen en ese candidato. Por eso que yo le digo también que hay que tener en cuenta otras cosas. Yo como funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual he participado, todo se negocia también en la Comisión de Presupuesto, y eso usted lo sabe muy bien. Todos los partidos al final del año negocian, así como se negocian los ministerios. Entonces, si el representante parlamentario PEX no conoce esa práctica que se da al final de cada año, evidentemente que los criterios que queremos ahora para controlar los salarios de los funcionarios diplomáticos, consulares o embajadores, evidentemente que ni siquiera lo van a tomar en cuenta. Bien. Por eso, pensemos que todo se puede hacer. Hay que presentar propuestas que son viables y sobre todo decirle a la población PEX que si el representante es elegido, hay que mantener una vigilancia, no hay que perder el esfuerzo, porque si una persona es elegida de la oposición o del pacto, como se llama, los peruanos tenemos que seguir unidos. O sea, hay esa acción controladora, fiscalizadora, la podemos continuar haciendo. Bien, aquí a propósito, hablando de unidad, y ya lo llevo al plano del el escenario nacional de nuestro país, referente a su candidato. ¿Usted comparte las opiniones de su candidato de que las protestas del 2022-2023 fueron financiados por Evo Morales, los ponchos rojos, la minería ilegal y bueno, todas las economías ilegales? ¿Usted comparte las encuestas? Usted dice, ¿no? Las encuestas, perdón, la primera parte no la comprendí. No, le preguntaba si usted está de acuerdo con las declaraciones de su candidato a presidente, don Francisco Díaz-Canseco Tábara, respecto a que las movilizaciones sociales que se dieron en el 2022-2023 fueron financiadas por los ponchos rojos, Evo Morales, y bueno, toda esa narrativa, ¿no? De que, bueno, son mineros ilegales, en fin, usted prácticamente un discurso estigmatizante para los peruanos que ejercieron su derecho a la protesta. ¿Usted coincide, está de acuerdo con esas declaraciones de su candidato a presidente? Mire, las opiniones de todas las personas que forman parte de un partido político pueden ser diferentes. Yo, en lo que me refiero, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con el ideario del partido. Es decir, las bases principales. Por ejemplo, retiro de la Corte Europea Interamericana de Derechos Humanos,
pena de muerte para los violadores, eliminación de los sueldos de los parlamentarios y pagarles una dieta, eliminar la anemia y dar una pensión 65. Esos son los postulados generales. Evidentemente que en una campaña política hay muchos comentarios, como también se dice, quién financia las encuestas actualmente, ¿no? Tenemos encuestas, no, pero estas son declaraciones en contra de la movilización. Digamos, el derecho a la protesta, más allá de que algunos lo tilden de violenta o no, es un derecho constitucional. De hecho, se le acusa a los fallecidos, a las víctimas, de haber sido terroristas, pero no se ha mostrado ninguna prueba, nada de eso. Sin embargo, es la opinión de su candidato, simplemente si está de acuerdo o no está de acuerdo. Mire, yo estoy de acuerdo con la opinión de mi candidato siempre y cuando se demuestre en el transcurso de alguna comisión de verdad o de investigación que fue de esa manera. Porque también hay comentarios de la manera opuesta, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del terruqueo, cuando hablamos del financiamiento del blanqueo de capitales, todos los partidos políticos y todos los grupos están de una manera u otra interconectados. O sea, si la pregunta es el hecho de que esas manifestaciones fueron financiadas, hay que ver si realmente el financiamiento, hablamos del financiamiento puro o hablamos de la intervención de personas que vinieron de otros países. Eso evidentemente aparecen en muchos diarios, aparecen en muchas revistas, como la injerencia también de los de Venezuela, como la injerencia de la minería ilegal. Son comentarios que en algún momento aparecen, pero yo no, en todo caso, personalmente, ahora, cuando hago una investigación, la sustento con cifras. Yo no la puedo sustentar en este momento. Gracias. No, Miguel, usted también habla de la pena de muerte para violadores. ¿Usted está de acuerdo o en contra de la educación sexual integral para precisamente prevenir estos hechos de violaciones? Mire, yo creo que hay que situar la educación en general, no solamente la sexual, en función a los cambios que ha dado la sociedad. Yo, cuando estoy en Europa y a veces como abogado tengo que defender a alguien que ha cometido una infracción sexual, evidentemente hay que ver lo que dice la disposición legal. Evidentemente que todo depende de cómo está regulado esa educación en la ley que da el Parlamento. Y hay una educación de base que significa contemplar una educación general para todos, para defender a la población que es vulnerable, los menores de edad, y ya es una visión de sociedad. Es decir, la opinión que pueda tener un parlamentario puede ser determinante si todo el mundo lo sigue. Pero no nos olvidemos que el compromiso figura al momento de generar el texto de leyes. Yo, particularmente para responderle, yo diría que la educación debe ser una educación moderna, una educación según la realidad, y sobre todo, no nos olvidemos que en este momento, con la existencia de redes sociales, hay muchas cosas que llegan buenas o malas, y para eso no necesita, si se quiere, una educación formal o, como se dice, en escuela. Es la intervención del Estado que tiene que controlar eso. Es decir, si hay redes que involucran a menores de edad que son víctimas de los grupos delincuenciales, el Estado tiene que dar normas para proteger eso. Por eso le digo que la educación no solamente se limita a una norma, se limita a una regla, se limita al control del Estado. Y sabemos que ya en muchos lugares la existencia del Estado no existe y en otros es limitada. Imagínese usted todas esas declaraciones que hay respecto... Lo que pasa es que hay, de hecho, es polémico, es controversial, porque hay colectivos que promueven y denominan a la educación sexual integral como ideología de género, ¿no? Pero desde otro enfoque también, esa es una herramienta que se le da a las niñas sobre todo para identificar algunos síntomas que podrían terminar en estos abusos, que por la mayoría de abusos se dan siempre en el plano familiar, en su mayoría de acuerdo a las estadísticas. Pero seguro vamos a conversar en otro momento. Quiero preguntarle, usted vive en Suiza, obviamente usted palpa la institucionalidad o el Estado de derecho, el respeto a las instituciones. ¿Qué hacer con nuestro país desde su aporte de la Cámara de Diputados con el tema de la institucionalidad en el país? ¿O de repente usted lo ve bien como estamos? Mire, modificaciones hay que hacer. Sí. Yo le digo, ya que tocó el tema de Suiza, yo le digo, Suiza es un país de repente modelo de democracia, pero le digo, ¿cuál es un efecto derivado?
la gente no vota. Está cansado de recibir votaciones, referéndum cada mes. Se cansa, hay una abstención que recibe una cierta proporción elevada. Lo que hay que tener en cuenta es que las instituciones de Perú hay que modificarlas. Mire, hemos vivido 5 años esa confrontación entre el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Parlamento. Y ahora, con el poder que tendrá el Senado, imagínense lo que va a haber. Por eso. Entonces, las instituciones hoy día están hechas en función de los que han tenido el poder. Por eso que esa corriente, esa promoción que yo llamo de no votar por unos partidos que forman parte del pacto, yo los invito a todos los peruanos que abran los ojos, que no nos olvidemos que nuestra familia está en peligro, que no nos olvidemos que el Senado tendrá un poder extraordinario y que hoy día, si el Senado queda constituido sobre la base de la mayoría del pacto, imagínense usted lo que va a hacer de nuestro país. Por eso de que no solamente hay que pensar en votar en la fila y decir yo voto por el globo celeste, azul o naranja, hay que pensar que si en los últimos años han habido hasta 4 presidentes que han cambiado y el último esperemos que no lo cambien en el poco tiempo que queda, imagínese usted el poder que tendrá el Senado de cambiar los presidentes cuando algún tipo de iniciativa de los partidos que no estén de acuerdo con algo que afecte sus intereses, eso será una institucionalidad bremón prácticamente que no tendrá ningún reconocimiento internacional y sobre todo que el Perú, que ya está débil en una situación política, esperemos que la parte financiera, económica no se debilite. Porque como yo les digo siempre, cuando doy conferencias aquí en Europa, le digo, lo bueno del Perú es que la economía funciona. Lo malo que puede pasar es de que cuando los políticos se levantan, se despiertan, porque en el contexto actual cualquier cosa puede suceder y cualquier cosa puede alterar lo que es en este momento la relativa estabilidad financiera que disponemos en el Perú. Bueno, con eso ya me respondió la pregunta que nos hacen llegar aquí nuestra audiencia sobre una nueva constitución, sobre todo el modelo, el capítulo económico. ¿Usted considera que el 30% de la economía en la formalidad y más del 70% en la informalidad es una economía viable y es algo que no se debe modificar? Con los niveles de anemia, de pobreza, de desigualdad, un sector que tiene mucho poder adquisitivo y un sector que apenas tiene para cubrir la canasta básica. De hecho, las cifras de la pobreza, ¿no? La pobreza monetaria nos ubican en un 30%. Si vamos a la pobreza estructural es otra. Usted como economista lo sabe. No considera que hay que rediscutir, porque usted no está planteando algunas reformas, el tema de la nueva constitución, sobre todo el modelo económico es lo que se resiste, sobre todo por los candidatos que defienden el modelo o defienden la constitución. Mire, yo parto del hecho que hay que modificar también. El problema del Perú no es un problema de riqueza, el problema es de redistribución. Exacto. Y usted lo ha mencionado muy bien. Qué bueno, coincidimos en eso, porque muchas veces de la industrialización, el tema de la generación de la riqueza, siempre planteamos acá el problema es de la redistribución. De redistribución. Le digo por qué razón, porque mire, me da mucha pena como peruano de ver la realidad de las zonas rurales marginales, donde realmente la educación está manipulada. Pero además en esos lugares donde se extraen por décadas recursos. Exactamente. Minerales. Recursos. Por eso que yo, dentro también de los planes, y cuando doy conferencia digo, señores, hay que descentralizar, no de la manera descentralizada que hay ahora. Por ejemplo, hay que incentivar. Alguien me hizo la pregunta una vez si había que incentivar hablar el quechua. Yo les digo que sí. Sí hay que desarrollar las zonas, son las zonas internas. La capital no. La capital está prácticamente contaminada. Hay que ir al interior. Y por eso que vemos ahora que en las últimas elecciones y probablemente en estas habrá esa diferencia entre el candidato de la capital y el candidato de la provincia. Porque lamentablemente eso hay que cambiarlo. Hay que pensar que la descentralización no es para que el gobernador se enriquezca y ponga sus esferas de poder. El gobernador regional es el que tiene que dirigir la política local y regional de la zona. Y si tenemos en la historia de los últimos meses, ¿qué es lo que ha pasado? En los últimos años, ¿qué es lo que ha pasado con los gobernadores regionales? Cojamos Trujillo, cojamos Ayacucho,
por donde vamos todo está corrompido. Entonces la gente está cansada, dice, oiga, pasamos de un gobernador que nadie lo puede mover, pasamos a que quiere ser presidente de la República. Imagínense si ya en el gobierno regional de Trujillo ha hecho eso, imagínense qué es lo que va a hacer en el Estado. Eso, evidentemente sabiendo que después de la repartija de los ministerios, existe siempre esa influencia de algunos partidos, que yo lo digamos que son los comodines. Es decir, están que se juegan entre la extrema, lo que llaman extrema derecha, extrema izquierda, y que hacen el cojín, ¿no? Y usted sabe muy bien a qué partido me refiero, son los dos últimos que de una manera u otra han determinado el gabinete actual. Yo creo que esos partidos son bisagra para proponer algún tipo de compromiso, de componenda, sin tener en cuenta la mayoría, lo que sufre la mayoría de los peruanos. Ahora, don Miguel, le corto. Sí, yendo a la solución, el tema de la redistribución de la riqueza. ¿Qué mecanismos, qué formas? Porque a veces se piensa, cuando se propone la redistribución, en políticas populistas o bonos y esa serie de dádivas, pero desde su formación como economista, ¿qué mecanismos, qué sistema de redistribución propone? Mire, el primer sistema de redistribución, en primer lugar, es la cuestión de los salarios. En este momento, mire, me da mucha pena, y quizás no lo vean ahora, pero todas esas reformas de retiro, de fondos, de APP, etcétera, etcétera, están creando un malestar que no se sabe cómo se va a financiar la vejez de los próximos, las personas que van a estar en la edad de vejez. Porque no habrá dinero, señores. Ese ahorro que en todos los países del mundo existe para financiar los años que donde uno ya no puede trabajar y producir, no existirá en el Perú. Hay que trabajar eso. ¿Cómo? Simplemente establecer un sistema social como lo hacen los países europeos. Contribución de lo que es los fondos para jubilación, pero no unos fondos de jubilación que sean para sacarlo cuando a una agrupación política le dé la voluntad o el populismo de facilitar el financiamiento de los gastos corrientes. No, señores. Eso significa, por ejemplo, crear lo que es el fondo para la jubilación, crear el fondo para el periodo cuando la persona está desempleado. Eso hay que hacer mucho en el Perú. Y eso ya es una redistribución, a mi entender, porque va a contribuir tanto el empleador, el trabajador, y el trabajador sobre todo tener consciente de que tiene que aportar para su jubilación, para el momento que tiene dificultad. Ese es un mecanismo de redistribución. Otro mecanismo de redistribución son, por ejemplo, los fondos que se asignan en el presupuesto nacional para las regiones, para los departamentos. Usted sabe muy bien que hay muchas regiones que devuelven la parte del presupuesto porque no han querido invertir. ¿Y por qué? Porque hay muchos estudios, porque hay muchas instituciones que son financiados, mucha burocracia, terminan el estudio, cobran sus ingresos, sus honorarios y se olvidan del resto. Justamente esa redistribución es mejor tener, por ejemplo, un puesto, una posta médica pequeña, pero que funcione, a tener un gran proyecto con financiamiento grande que nunca va a funcionar y que el dinero va a terminar en los funcionarios que han intervenido en la gestión de ese proyecto. Por eso hay que ser puntual, señores. Hay que ir la redistribución yo la veo de la siguiente manera. Hay que ir al utilizador final. Es decir, la pequeña comunidad. Si la pequeña comunidad necesita, por ejemplo, una escuela, muy bien, señor, usted es parte de una empresa que utiliza esta zona, que saca un producto de esta región o de esta comunidad. Señores, crea escuela. Señores, tráigame, financienme los maestros. Señores, créame mecanismos de infraestructura. ¿Por qué? Porque es la mejor redistribución que hay que hacer. No hay que pensar de que la redistribución se va a hacer en Lima. Es decir, muchos piensan, vamos a redistribuir, vamos a aumentar, vamos a quitar impuestos y van a ir al Ministerio de Economía y Finanzas. Señores, yo he trabajado en el Ministerio de Economía y Finanzas durante 5 años y sé cómo se distribuyen esos. Y imagínese usted ya esa herencia que estamos recibiendo los 5 años de la repartija de ministerios, eso va a seguir. ¿Y qué va a pasar? En la ley de presupuesto de todos los años, en octubre, noviembre, habrá lo mismo. Yo quiero 5 proyectos para mí, yo quiero 8 para mi región. Y al final, lo peor no es que lo tengan el presupuesto, el problema es que lo tienen
y no lo utilizan para sus fines partidarios, para la corrupción de funcionarios. Por eso le digo, esos son mecanismos de redistribución que se pueden hacer en el Perú. ¿Con qué? Porque hay que cambiar la mentalidad, porque hay que decirle al trabajador que evidentemente hay esfuerzos que hacer. Mire, señores, yo vivo en Europa y a veces cuando te ve cómo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial la gente ha trabajado 10, 15 horas para reconstruir Europa y ahora vemos lo que es. Realmente ha sido esfuerzo de generaciones pasadas. Estamos en ese momento de hacer esfuerzos las generaciones que estamos en el Perú. Pero no, las generaciones de políticos que tenemos ahora dicen, llegamos al Parlamento, tenemos la oportunidad de sacar todo lo que podemos y el que venga, pues, si lo cogen bien, pero nosotros ya pasamos por esa etapa. Por eso es una cuestión de criterio, mentalidad. Y esos señores que hoy día tienen los partidos del pacto, que consideran a esos partidos como sus empresas individuales, que son dueños y que pretenden perdurar con monopolio de años, que pretenden tener universidades y que pretenden crear leyes para incorporar nuevos grupos que puedan beneficiarse de estos señores, hay que sacarlos, hay que cortar ese cáncer. Mientras seamos cómplices dándole el voto a esos partidos políticos, el Perú no va a cambiar. Y si las personas que estamos afuera y que no vemos, no vigilamos, no supervisamos y no proponemos para que cambie el Perú, porque lo podemos hacer nosotros, tenemos nuestras herramientas, diciendo cómo se puede hacer y cómo podemos iniciar la revolución democrática, como dice Pancho Díaz Canseco. Pero evidentemente tenemos esas leyes como la valla electoral, como la ley de los partidos por el financiamiento de la franja electoral. Tenemos muchas leyes que hay que cambiar, hay que hacerlo poco a poco. Por eso bien, que hay que votar por el cambio. Muy bien. Bueno, estimado Miguel, por favor, su último minuto para que se dirija a nuestra audiencia. ¿Por qué tienen que votar este 12 de abril por usted? Sí, muchas gracias. Simplemente para pedirle a los peruanos PEX, el 1.200.000, de votar por mi candidatura, diputado PEX del Perú, el Partido Perú Acción, y marcar en la fila 7 de la cédula electoral las 3 manitos del Partido Perú Acción. ¿Por qué? Porque queremos el cambio, porque tenemos muchos profesionales que sufren de lo que está sufriendo el Perú y nosotros contamos que con ese voto será el cambio. Por eso no nos olvidemos que cada elector tiene el bisturí en su mano para sacar esa gangrena, ese cáncer de la corrupción y la inseguridad que existe en el Perú. Por eso voten por Perú Acción este 12 de abril y vamos por el cambio con esa revolución democrática que proponemos con la dirección de Francisco Díaz Canseco Tábara. Muchas gracias y estoy en cualquier momento para otra entrevista. Muchísimas gracias, lo vamos a convocar. Nos interesa mucho su aporte como economista.